Bárbaro. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos conversando con todos los que están, los participantes en forma presencial, y también darles la bienvenida a aquellos que nos siguen de modo virtual. Así que bienvenidos a todos. Decíamos hace un ratito con respecto a los cambios de temperatura, la verdad que no sabemos cómo salir a veces abrigados. Hoy hay mucha humedad, se anuncia frío, se anuncia lluvia. Y el tema también, ¿no? Para mañana ya la lluvia. Entonces a veces uno, en lo personal, no, por ahí tengo un poco de resfriado y no puedo recuperarme. Quédense tranquilos que vieron la semanita que no vine, el día que no vine me hizo paro y todo, así que no tuve COVID y no tengo COVID. Bien, lo que vamos a hacer hoy es tratar de continuar con nuestros temas y vamos a ir viendo un poco algunos enfoques teóricos con respecto a lo que serían, obviamente que siempre recortados, ¿sí? Porque los temas son complejos, profundos, amplios. Les voy a pedir en la medida de lo posible que puedan silenciar los celulares. Vamos a comenzar con este autor que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es Piaget, ¿sí? ¿Lo sintieron nombrar? Lo han visto, seguramente alguna referencia tendrán con respecto a él. Estamos hablando, tiene carita de bueno ahí en la foto, vieron que yo por lo general pongo y hay una fotito de simpático, de señor simpático. Estamos hablando de sus aportes, sus contribuciones con respecto a lo que ha sido las primeras etapas infantiles desde el punto de vista constructivista. Ahora vamos a ver por qué se denominaba constructivista y biologicista, ¿sí? Es decir, estamos hablando que él fue biólogo y en este sentido comenzó a darle importancia a algunos aspectos con respecto a la inteligencia y algunos estadios respecto de conductas que el niño va logrando a través del tiempo. Obviamente esto tiene que ver también con lo que es la psicología del desarrollo. ¿Qué entienden ustedes por psicología del desarrollo? La misma palabra, los términos nos van indicando. Cuando decimos estos aspectos psicológicos en cuanto al desarrollo, en este sentido, Piaget se ha referido a desarrollo psíquico y desarrollo también cognitivo. Es decir, que siempre involucramos aspectos neurobiológicos en relación a lo que nosotros veníamos abordando hace algunas clases. Bien, ¿tienen alguna referencia? ¿Qué es lo que pudo haber trabajado Piaget? ¿Algún saber previo con respecto a él? Vamos a ir viendo qué es lo que planteó. Fundamentalmente las capacidades que van logrando, van adquiriendo capacidades psíquicas, mentales, habilidades que van desarrollando también en los primeros años de vida. Es decir, ¿por qué es importante esto? Porque también debemos pensar desde varias perspectivas. Nosotros vimos algunos abordajes desde el psicoanálisis, desde el punto de vista cognitivo. Ahora vamos a valorar desde lo que sería la infancia pensada desde este punto de vista. Y vamos a ver otros autores que los vamos a ir mencionando en la medida que avancemos. Bien. Él le dio también importancia a la idea del aprendizaje en el niño. Ustedes no piensen solamente aprendizaje dentro del contexto
pedagógico. Aprendizaje en el sentido exactamente, dentro del aspecto cotidiano. Decimos de procesos de construcción constante de nuevos significados, es decir, desde los primeros estadios, desde el nacimiento hasta lo que sería el momento, digamos, en que uno nunca dejamos de aprender, ¿no? Pero las diferentes fases. Sí, espera que te llevo ahí. No, era para preguntarte, que dijiste algo muy interesante, procesos al principio. No sé. Construcción constante. Sí. Proceso de construcción constante, seguramente, porque por ahí vamos alternando. Y no, por favor, en este sentido, el centro de interés lo focaliza en el niño. Vamos a ver por qué y de qué manera, desde el punto de vista que se comienzan a interiorizar determinados procesos, se pueden lograr, obviamente, mayor capacidad en cuanto a los vínculos y a las relaciones sociales. Es decir, ustedes siempre piensen en todo lo que nosotros venimos conversando en estos encuentros para poder pensar en las distintas alteraciones, los distintos trastornos de la personalidad que nosotros vamos a desarrollar un poco más adelante. Por eso es interesante pensar desde el punto de vista psíquico, biológico, social, hasta histórico, si todo esto, este desarrollo que nosotros venimos desplegando, se vincula con algún tipo de, podríamos decir, problemática, alguna disfunción que ya en el adulto joven y en algunos casos los adolescentes pueden advertirse porque estas bases no están de alguna manera desarrolladas. Esto es una cuestión lógica que pueda suceder en el desarrollo mismo del proceso de ya sea crecimiento, etc. Bien. Desarrollo cognitivo está vinculado, como decíamos, por un lado, la maduración biológica, es decir, si no hay madurez biológica, es muy difícil que logremos, por ejemplo, abstracción, resolución de alguna situación conflictiva, un problema matemático, ¿sí? Es decir, ejemplo, no podemos pensar y pedirle a un niño de 5 o 6 años que realice alguna actividad compleja a nivel, por ejemplo, resolución de problemas, o que prevalezca la capacidad de abstracción. ¿Por qué? ¿Con qué estructuras o qué estructuras nosotros vimos que estarían desarrolladas, estarían muy implicadas en estos procesos? ¿Cuál era la última estructura encefálica en formación que tiene que ver con esta complejidad? ¿Qué recuerdan? Cuando nosotros vimos las dimensiones cerebrales. El neocórtex, por ejemplo. Si bien todo está íntimamente articulado. La neocorteza tenía que ver con estas capacidades en cuanto a lo que es la imaginación, la abstracción, las funciones ejecutivas, el lenguaje, etc. Bien, y la experiencia ambiental. O sea, estamos hablando de maduración biológica, por un lado, experiencia ambiental. ¿Y qué nos estaría faltando? ¿Qué les parece a ustedes? El entorno. Y en ese entorno, la familia. ¿Qué más? Bien, pero estamos haciendo referencia
a las emociones. ¿Qué sucede si ese niño que tiene en realidad maduración biológica y hay cierta experiencia ambiental, resulta carente de afecto? Por ejemplo, ¿sí? O sea, estamos hablando... Espera, para que se escuche. Que a lo mejor tienen todo materialmente, pero no afectivamente. Exacto. Es decir, esto puede suceder. La contención afectiva. Por eso ahora vamos a ir viendo, nosotros cuando decimos el aspecto emocional, también es uno de los condimentos prioritarios en todo esto que venimos conversando, o que tratamos, por lo menos estoy intentando introducir. Ahí está la idea de la inteligencia, que justamente Piaget estudió como un instrumento de adaptación. ¿Qué les parece que sería, qué será para ustedes la idea de inteligencia? ¿Qué les parece? Piensen. Resolución de problemas. Esto es lo que por lo general todos los autores sostienen. Pero vuelvo a insistir, no pensemos en resolver un problema matemático. ¿Sí? Exacto. Habilidades, destrezas, poder hacer frente a una situación de juego, porque ahora estamos pensando dentro de los diferentes estadios que vamos a ir viendo. Una situación de juego, cómo se resuelve ese niño participar de una instancia lúdica, cómo se incorpora, por ejemplo, dentro de lo que es cuando nace un hermanito, es decir, cuando el niño va creciendo, qué otras etapas, qué otras circunstancias podemos pensar en este sentido, etcétera. Perdón, cuando usamos el término inteligencia... Espera. Cuando usamos el término inteligencia, ¿hay una voluntad de hacer lo que se hace? O sea, una cuestión es la capacidad y otra cuestión es la decisión. Bien. ¿La inteligencia va más por la decisión? ¿Qué les parece al resto? Por la resolución. Hablan resolución. ¿Qué opinan? A ver. ¿No hay una diferencia? Sí. ¿No hay una diferencia entre la inteligencia, a lo mejor para determinada actividad, suponete para la matemática, que a lo mejor pueden ser un genio, pero que la inteligencia emocional es otra cosa? O sea, Claro. es la resolución de problemas cotidianos, de relación, que no tiene nada que ver con la inteligencia a lo mejor en cuanto a determinada capacidad o artística o qué sé yo, intelectual, digamos. Bien, ese planteo justamente es al que nosotros queremos arribar, porque en este sentido lo que hizo Piaget fue abordar, trabajar el tema de solamente el concepto, uno de los puntos que analizó, inteligencia. Es decir, actualmente justamente se habla de los distintos tipos, las inteligencias múltiples, que también lo vamos a ver, algo de esto vamos a ver, postulada la teoría por Gardner y Daniel Goleman, lo que justamente posiblemente hayan leído algún artículo, a lo mejor tengan el libro, sobre inteligencia emocional. Como vos decís, puede ser un genio en matemática, pero sin embargo no puede tener empatía. Exactamente. No puede sociabilizar. No puede compartir. Y esto... Espera, porque no se te escuchan los que van siguiendo virtual. Por ahí se ve mucho también en las escuelas, bueno, y en la sociedad en general, personas con muchas capacidades intelectuales, capacidades artísticas, realmente genios, pero que caen en adicciones.
que no pueden manejar esa parte emocional, ¿viste? Y terminan cayendo, que son el alcoholismo, adicciones a drogas, eso se ve mucho. Bueno, pero el tema de adicciones es mucho más complejo, no es porque no tenga inteligencia emocional. Hay otros factores que se pueden poner al servicio como para poder pensar en algún tipo de consumo problemático. A lo mejor esa persona, ese niño, ese adulto, nosotros decimos, bueno, consumo problemático, es decir, pero a lo mejor durante toda su vida o en el corto tiempo que fue desarrollándose, era muy buen hijo, con buenas relaciones. Habría que ver qué es lo que pudo haber ocurrido en la vida de esa persona para que bueno, se incline para ese lado. Siempre estamos hablando de factores totalmente subjetivos, ¿sí? Bien. Por otro lado, dos términos interesantes que analizó Piaget tiene que ver con lo que es asimilación y la idea de acomodación a nivel mental. Es decir, la asimilación tiene que ver cuando nosotros también en algún momento que fuimos niños fuimos acomodando las primeras representaciones de algún concepto determinado. Por ejemplo, nos hicimos la idea de qué es lo que sería un caballo. Es un animal, 4 patas, cola, es decir, desde todo punto de vista fuimos incorporando nuevos conceptos, fuimos descubriendo. Cuando hablamos de acomodación, conocimos el camello, entonces tuvimos que darle ideas justamente de acomodación a esa representación del caballo. Entonces, bueno, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Estos son ejemplos para que resulte mucho más comprensible la temática. Cuando estamos frente al camello, vemos que hay diferencias en cuanto al pelaje, la joroba, y el chico de esta manera va tratando de acomodar esos conceptos adquiridos previamente, ¿sí? Por eso es que, según este autor, estos son procesos que justamente se vienen, uno de los tantos, no vamos a ver todos porque son muchos, ha tenido importancia. En cuanto a lo que son las etapas, vamos a ir rápidamente. Él establece desde los 0, desde lo que es el nacimiento, hacia los 2 años, es decir, cómo ese chico va construyendo. Si estamos hablando de un bebé, vieron que los bebés tocan, llevan todo a la boca, comienza con una etapa de descubrimiento. Es decir, a veces es imposible no pensar en un bebé que se lleve todo, que así está en el piso, es decir, porque estamos hablando de esta capacidad que tienen para ir adaptándose al mundo. Es decir, lo que hace justamente Piaget en esta etapa, el niño va descubriendo lo que es la comunicación con el mundo exterior. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. De los 2 a los 7 años, ustedes piensen siempre, ¿no? En la medida que nosotros vayamos avanzando en estos subtemas, ¿qué es lo que puede ocurrir con dificultades en estas etapas? Que se va formando autoestima, la personalidad, otros valores, y decir, bueno, comprendo a esta persona que puede llegar a tener esta reacción, que puede llegar a actuar de esta manera, porque quién sabe la que habrá pasado de niño o de adolescente. Ojo, nada se justifica, pero sí uno puede tener fundamentos en este sentido.
o porque esta persona es antisocial, o porque esta persona tiene algún tipo de dificultades de integración, o porque esta persona, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que también son instancias para que podamos reflexionar sobre los diferentes eventos. Y qué importante, que yo siempre digo, ¿no?, que a veces uno tendríamos que tener todos siempre esta formación o estos mínimos conocimientos, nociones de poder pensar qué es lo que puede suceder en un amigo que pasó por esto. Si a lo mejor a los 5 años o a los 4 años perdió a su papá o perdió a su mamá, o algún duelo de alguna figura representativa, ¿no? Esto por eso siempre lo dejo a la reflexión. Ya en esta etapa, estamos hablando de la etapa preoperacional, comienzan con lo que es la actividad lúdica. Vieron que es tan importante esto, fomentar en el niño el juego. Es muy interesante y realmente un terreno propiciador, cómo se van identificando, cómo sociabilizan, ya sea en la escuela, en la casa. Por eso, desde el punto de vista de la clínica, en lo que es la parte de psicodiagnóstico, es sumamente valioso lo que puede llegar a surgir en las horas de juegos con los niños. Es decir, porque ellos identifican, ellos recrean situaciones a través de juguetes, a través de diferentes tipos de juegos de mesa, se van identificando en jugar a la maestra, en jugar al doctor. Vieron que a veces depende, los niños tienen esa fascinación por compartir y otros tienen dificultades. En este sentido, decimos que el juego es absolutamente sanador, importante. En algunos casos nos da inicio de lo que puede llegar a estar sucediendo en la casa, alguna dificultad, o en la escuela. ¿Sí? Bien, acá vemos, bueno, todas las implicancias, no vamos a mencionarlas porque esto es muy, pues cuando yo les pase bibliografías para los que quieran ampliar, podemos, es muy lindo este tema, pero en todo lo que respecta de los 2 a los 7 años en cuanto al desarrollo de los niños. ¿Qué otra conducta les parece a ustedes que puede ser propia en esta etapa? Las preguntas, por ahí si tienen nietos, algunos a lo mejor no tienen chicos tan chiquitos, pero sí conocen, saben, ¿sí? Hay muchos docentes acá presentes que también pueden advertir estas cuestiones. Buen día. Bien. La etapa preoperacional, estamos hablando, a ver, acá ya la pasamos, sí. A ver si. Esto de, por ejemplo, comienzan a lograr otros procesos que marcan, ¿no?, ya sea números, gestos, comienzan a jugar a las escondidas, tienen toda la apreciación de poder decir, bueno, seguir determinados parámetros. Esto es muy relativo, o sea, por eso que hay algunas controversias con respecto a lo que plantea Piaget, ¿no? Porque a veces es una mirada bastante biologicista. Él dice, del nacimiento a los 2 años pasa esto, de los 2 años a los 7 pasa esto. Y a veces las etapas no son tan marcadamente delimitadas, ¿sí? Estamos hablando de lo que marca es la idea del egocentrismo, típico en los niños de estas edades.
la rigidez en el pensamiento, porque todavía acá no se logra el desarrollo de lo que sería totalmente la neocorteza. Entonces después ya en la siguiente etapa podemos ver que hay capacidad para abstraer. Acá, de los 7 a los 10 años, la resolución de problemas, obviamente el pensamiento se vuelve un poco más flexible, la seriación, clasificación, conservación. Esto es con respecto, si se le da al niño un grupo de lápices y uno le dice, bueno, dentro de esta edad, esta franja etaria, ¿no? Y uno les dice, bueno, agrupa las pinturitas por su color. A lo mejor una pinturita es más grande, otra es más chiquita en cuanto a tamaño, y puede hacer esa clasificación. O con respecto a las cartas, lo mismo, agrupan los que son de palo, los de patos, oro, etc. Y diferentes juegos. Siento que la etapa anterior no logra hacerlo. Y otros juegos que justamente se advierten dentro de lo que sería esta etapa del desarrollo. Y acá comienza lo que es la etapa formal, ¿sí? A partir de los 11, y estamos hablando de lo que es la pubertad prácticamente, comienzo de la adolescencia, y empiezan a desarrollar, según este croquis, la lógica que antes no tenían, resolución de problemas más complicados, un pensamiento abstracto, razonamiento deductivo. Acá comienzan con quizás los procesos y los problemas de regla de 3, por ejemplo. Gertrudis. Sí, es que en el cuadro anterior apareció la palabra problema. Sí. Que no había aparecido antes. Exacto. Porque ahora, hasta los 11 años, empieza a tomar conciencia el niño de problemas. ¿Cuáles serían los problemas del niño? Es decir, ¿ustedes recuerdan cuando tenían 11 años? La etapa de los 11 años. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo tenía problemas. Yo recuerdo la mía como problemas. No, porque empezaba el cuerpo a cambiar. No me gustaba mi cuerpo. Sí. Tenía senos y no me dejaban poner el sostén porque era muy niña. Es la etapa entre que uno quiere ser mujer pero no es mujer. Y niño tampoco es niño. Entonces, en ese sentido me pareció difícil y por eso lo de problema. ¿Confusión sería? Sí, y empieza uno a ver cómo resuelve. Claro. Está uno en una etapa ahí, es la de pubertad, que me parece a mí, yo lo recuerdo así. Sí, porque no estamos hablando de problemas a nivel solamente matemáticos, ¿sí? Problemas de la vida, como dice Gertrudis, y el recuerdo que tienen. ¿Alguien más quiere compartir algo más que se acuerden de esa época? A ver. Y ha sido muy trágico. 11 años es una fecha que yo la tengo presente permanentemente, porque mis padres iban a vivir a otra localidad. Entonces mi padre tuvo la brillante idea de, como yo iba a un colegio de monjas, dejarme pupila en ese colegio de monjas, que éramos todas niñas de 6 a 12 años, o sea, escuela primaria. Y salíamos una vez cada feriado largo, digamos, mes y medio, 45 días, a veces 30 días, eso dependía. Pero a mí me marcó a fuego. Es más, no hay un solo domingo de mi vida, después de los 11 años, ya tengo varios más, que no sean trágicos. Yo puedo estar rodeada de gente, puedo estar de vacaciones, puedo estar sola, puedo estar en cualquier momento y en cualquier etapa de mi vida. Mi cuerpo me dice, hoy es domingo, aunque esté de vacaciones. Y bueno, terapia de por medio de años y demás, lo voy superando, pero clarito que los domingos muy mal,
pero muy claro que es a partir de esa, me tuvieron que sacar, después del último año, me tuvieron que sacar pupila porque ya me enfermaba, había hecho todas las habidas por haber. O sea, no me marcó en lo físico, como dice la compañera, no me marcó en eso de señorita, nena, todavía no, pero me quedó marcado a fuego los 11 años. Y después, bueno, existieron a partir de esto problemas familiares, ¿no? También, que bueno, no sé, pero los 11 años son trágicos, realmente. Claro, vean que estamos siempre hablando de la idea de los recuerdos, la subjetividad y bueno, y cada uno que seguramente estará recordando, algunos deben tener muy buenos recuerdos, pero son esta suerte de huellas, entre comillas, que deja, ¿no?, ciertos estados de estrés en la niñez y que a lo mejor pueden incidir para que se desarrollen determinadas conductas o estados de ánimo, etc. ¿Sí? Bien, seguimos. Acá lo que hablábamos un poco, lograr ese equilibrio entre asimilación y acomodación. Él habla de esquemas, estos esquemas que justamente se logran, ¿sí?, a través de poder nivelar los nuevos conocimientos para seguir aprendiendo en toda esfera y circunstancias de la vida. Por eso son algunos de los términos que va a considerar Piaget, Jean Piaget. Acá pasamos a otro autor, y este es más que interesante porque plantea John Bowlby, justamente fue psiquiatra y psicoanalista de niños, porque yo manifesté ahí muy brevemente que su historia de vida orientó el futuro de sus estudios, porque él justamente se basa en las investigaciones de acuerdo a los distintos modelos de apego. Él habla de apego y ahora vamos a ver en qué sentido. Apego con las figuras parentales o los cuidadores. Y él habla de estados de separación, estados de angustia. ¿Y por qué digo yo? Porque su vida era su papá era médico de un alto trato dentro de lo que es Gran Bretaña, y la veía su mamá 1 hora al día, como justamente esa sociedad londinense de élite. Había 1 hora al día donde tenía para compartir con su madre. ¿Por qué? Porque él fue criado por su niñera. A los 5 años la niñera deja de trabajar aproximadamente, ¿no? Deja de trabajar con la familia y él manifiesta un estado de tristeza, como si realmente se tratara, digamos, de una separación con su mamá biológica. Yo creo que en cierta manera sentía mucho más a la niñera que a su mamá. Imaginemos 1 hora diaria. A los 7 años, y en concordancia, ¿cómo es tu nombre? Que recién, tu nombre. Sí. Con lo que Liliana justamente acaba de contar, ¿no? A los 7 años los padres lo internan justamente en una institución, en un internado, ¿sí? Y ahí es como que, bueno, él entra en todo un estado bastante crítico. Pero fíjense todo esto de separación y demás, con respecto a distintas figuras. Totalmente. Estamos hablando de que sí, a nivel sociedad, a nivel élite, incluso también el abuelo era cirujano, médico, también fallecido, era comensal de lo que es la guerra del opio, bueno, toda una historia trágica de vida. Pero particularmente con el avanzar, digamos, de su edad, él se inclina
a poder, digamos, estudiar estos temas. ¿Por qué? Porque los vivió de cerca. Entonces es muy interesante lo que va planteando. Y él habla un poco de la ansiedad que van manifestando los niños y otros estados de ánimo cuando son separados de esa figura representativa. Él habla de cierta conducta de apego, pero en buen sentido, como un tipo de lazo afectivo que surge entre dos individuos y que genera la voluntad de permanecer en cercanía o en contacto con el otro. Es decir, por eso esas conductas de apego son importantes, según John Bowlby, para el desarrollo de la psiquis. Y luego, por supuesto, lo que serían algunas otras, vamos a corrernos, que andan sacando algunas fotitos por ahí, algunas otras habilidades, destrezas y demás a medida que el niño va avanzando en edad, ¿sí? Se quedan pensando, son temas profundos. Él habla de un tipo de apego y él habla del apego seguro y hace referencia, ¿no?, a que esta existencia es un tipo de vínculo con una figura, en este caso Bowlby la tenía con su niñera. ¿Qué interpretan ustedes esto de base segura? ¿Qué dirían brevemente cuando nosotros decimos este tipo de apego realmente tiene incidencia en lo que sería, según John Bowlby, las bases de toda construcción con ese otro? ¿Qué idea tienen de base segura, apego seguro? Anita, a ver, vamos a ir de a uno. Esperen que le voy a llevar allá el micrófono a Ana y vamos volviendo. ¿Cómo estás? A mí me da la idea de que justamente la figura que tiene el niño sobre una persona que ve o que es la que pasa con mayor cantidad de tiempo y que le da seguridad de la presencia y esa seguridad del cuidado, y es una referencia. Bien. Contención. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra palabra? Sí. Para mí, no sé si estoy en lo cierto, pero es como contar con alguien que me puede solucionar los problemas, me puede ayudar a salir de crisis, es decir, sentirme apoyada. ¿Qué más? Protección. Refugio. Miren todo lo que están diciendo. ¿Sí? Sentirse amado. ¿Sí? Y esto es tan importante porque hoy por hoy vemos mensajes contradictorios. Cuando hay padres principalmente que están separados, el padre le dice una cosa, la madre le dice el otro, el abuelo o la abuela también participa y ahí se arma un lío. Entonces el chico en pleno crecimiento tiene un lío, pobrecito, ¿sí? Por eso siempre la idea de unificar criterios, porque también hace a esto, y por ahí hace a lo que más adelante vamos a ver como el desafío a la autoridad. Estos adolescentes, estos jóvenes que desafían, y podemos también hablar de otras cuestiones, a veces este empoderamiento, la idea de poder pensar, bueno, como ustedes decían recién, ¿por qué
entró en el consumo. Bueno, habría que ver si estos factores se fueron dando y que si ese chico verdaderamente recibió la contención, todo lo que ustedes recién mencionaban. La ausencia de la figura de apego genera malestar y angustia, porque el chico obviamente, estos son planteos según John Bowlby, ¿sí? Es decir, a veces podemos adherir o no. Estamos tratando de recrear, como lo hicimos con recién Piaget, en este sentido estamos mencionando algunos aspectos sobre Bowlby. Cuando se va, por ejemplo, puede ser una figura de apego un abuelo, no necesariamente tiene que ser el papá o la mamá biológica, un cuidador. Cuando se va llora, cuando regresa lo abraza o la abraza, ¿sí? Por otro lado, en este momento las distintas etapas que pueden a partir de los 2, 3, 4, 5. Por eso es tan importante esas primeras etapas infantiles. Cuando el niño, sí. Esperá que vamos a terminar de ver las etapas y después vamos ahí. Esos padres, esa familia que apoyan, validan lo que dice el niño, porque a veces sin darnos cuenta nosotros subestimamos, a veces no nos damos cuenta. Me incluyo, me incluyo cuando mis hijos eran chicos y uno dice, bueno, a veces en casa de herrero, cuchillo de palos, ¿sí? Lo digo con todo el amor del mundo y a veces decir, pucha, hubiera actuado de otra manera. Los chicos perciben todos, chicos que ustedes en alguna vez fueron niños. ¿Cómo? Total. Los sentimientos de esos niños, muchas veces los adultos generan este estado como de odio hacia los niños, y esos niños como esponjas, ¿sí? Recepcionan todo esto. Si estamos hablando de emociones negativas, a veces hay mucha envidia, mucha crítica. ¿Coinciden ustedes con esto? A veces basta con escuchar a los padres en una entrevista para comprender la conducta de esos chicos, ¿o no? La idea de la comunicación, como a veces hay dificultades en la comunicación familiar. Por eso yo decía, estos quizás dobles discursos, a veces hasta 3 opiniones distintas, y el chico queda involucrado en una situación, más cuando estamos hablando que los padres recién se separan, que el chico parece como que es un paquete, que lo trasladan de un lado al otro. Es difícil. Nosotros lo estamos tratando de pensar desde este autor. Por otro lado, el segundo tipo de apego que plantea es el apego ambivalente. Es decir, por un lado lo quiere, pero siempre hay dudas con respecto a si esa figura responderá verdaderamente a sus necesidades, no estando seguros de poder contar con su presencia. Estamos hablando no necesariamente de adolescentes, acá estamos hablando de chiquitos de 2, de 3 años, de 4, ¿sí? Donde realmente justamente lo que puede llegar a prevalecer es esto. Mi mamá un día me da algo, mi papá esto, y después me lo quita, y ahí están estas conductas, digamos, que son muy, muy controvertidas. La presencia, estar. Por eso digo, esto queda a la reflexión de cada uno. Han estado con nosotros, estamos nosotros. A veces no hace falta cantidad, a veces hace falta calidad. En calidad de ese vínculo, ¿sí?
Estamos hablando de la idea de inseguridad. Muchas veces con este tipo de apego, según el autor, puede en algún momento de la vida prevalecer cierto estado de inseguridad, y ahí comienza también a verse lo que es la autoestima. Esos niños dubitativos que no saben si participar, si no participar, con algunas dificultades, y puede aparecer la idea del abandono, a veces en forma consciente o en forma inconsciente. Un niño con apego inseguro suele tener una madre o un padre que no reaccionan de forma consistente. Esto es lo que hablábamos recién, la consistencia. Si es no y explicarle por qué es no. Vieron que a veces uno dice, bueno, estoy cansado, le digo que no, y después le termino diciendo que sí. No sé si les debe pasar a ustedes, a lo mejor como abuelos, o ver otros chicos, ¿cómo? Exacto, la idea del celular, ¿sí? Y los chicos, ¿qué hacen? Tienen ciertas conductas que a veces son inconscientes y a veces conscientes, conductas de manipulación. Puede pasar, de decir, bueno, si yo lloro, aparecen los caprichos y me terminan dando el celular. Un ejemplo del celular, podemos llevarlo a otros planos, ¿sí? El apego ansioso es otro tipo de apego que ha estudiado Bowlby, y que justamente la idea de que el chico comienza a sentir estas características porque no tiene esa base segura que veíamos hace un ratito, porque su cuidador tiene ese estado que es ansioso, que altera. Vieron que hay personas que alteran, entre comillas, que a uno los ponen nerviosos por la misma presencia. El chico también percibe todo esto. ¿Cómo? ¿Querés? Hay muchos, pero digo, así como lo percibimos los adultos, los niños también. Entonces, sobre esto es que posiblemente comiencen a desarrollarse ciertas pautas, ciertos comportamientos, es decir, como para comenzar a comprender, digamos. Siempre aparece ahí a veces la idea del abandono, que a lo mejor no es consciente en todos de los niños. El apego evitativo también, como otra de las referencias. Obviamente que también lo plantea como inseguro, y se puede observar como el sujeto tiende a no buscar seguridad y protección en esa figura de apego, o sea, que prefiere otra porque es inestable. Esta persona realmente, que puede ser mi mamá, no, chiquito no la siente como consistente. La idea de la presencia, y volvemos ahí. ¿Qué ocurre con un amigo? Lo llevo al plano de la adultez. ¿Qué les pasa a ustedes con algún amigo? Si es amigo, a lo mejor no lo ven seguido, pero saben que cuando levantan el teléfono, cuando tienen alguna dificultad, el amigo está firme, o la amiga, si es verdaderamente amigo, ¿sí? O con algún familiar, que puede ser un hermano, una hermana, por ejemplo. Esto depende de la historia que cada uno tenga. Hay familias que están peleadas y hay otros que tienen medianamente esto de poder compartir estos vínculos. Por eso decimos diferentes realidades. Bien, hablamos de que el niño, a lo mejor cuando se va esa persona cuidadora y cuando realmente no está, no desea que vuelva. A lo mejor esto de decir, bueno, cierta indiferencia que puede pasar, a lo mejor vuelve la persona y el chiquito está como si nada, o vuelve otro y está al lado, y quizás, bueno, le resulte lo mismo una u otra persona que esté en contacto
con ese niño. Según lo que seguimos, ¿no?, y lo que plantea el autor, dice que aquellas personas con un estilo de apego evitativo probablemente desarrollarán modelos de sí mismos como escépticos y retraídos. O sea, fíjense cómo esto de el desarrollo de la personalidad por lo general se vincula con esto de la autoestima, de cómo te trataron, de qué importancia tuvieron estas figuras, entre otros factores. Y además la idea de la imposibilidad de confiar en los demás. Cuando nosotros veamos las personalidades desconfiadas, ¿sí?, muy desconfiadas, vamos a ver que, bueno, tiene posiblemente o variables que se relacionen con una historia de vida. ¿Por qué son tan desconfiadas? ¿Por qué no confían en nadie? Puede pasar, por eso nosotros vemos varios. Acá la pregunta dice, ¿cuáles podrían ser los motivos de este tipo de apego? Quizás la persona adulta puede ser poco sensible a las necesidades del menor, a lo mejor no tenga empatía, no sea cariñoso, y no proteja. El chico no se siente protegido por esa persona que puede ser una niñera. Por eso también está esta dificultad de los padres actualmente y desde siempre, en lograr encontrar una persona realmente que desempeñe ese papel de que quiera, de que más allá del dinero se implique con la crianza del niño. Porque vieron que el tema de la violencia existe, y en los últimos años con las cámaras ocultas se han detectado cualquier tipo de abuso y de conductas realmente aberrantes en este sentido, diría yo. ¿O no? ¿Comparten esto? Seguramente. Incluso donde los padres realmente han quedado perplejos cuando muchas veces han visto las imágenes de los videos de la niñera cuidando al chiquito. Tremendo. Bien. Siempre surge, ¿no?, lo que es la idea de la sensación de abandono. Exacto. También, la idea de los jardines, donde sí, eso fue incluso antes de la pandemia, bueno, durante. Y también eso en los pediátricos, las personas mayores. Sí, la idea de cuidado a las personas mayores y cómo esta categoría y esta representación social que se tiene de víctima y relacionado con la violencia, en relación a lo que vos decís, ¿no? La agresión que hay con los adultos mayores es tremendo, porque no pensemos agresión solamente física, porque uno dice agresión, ¿qué otro tipo de agresión pueden pensar? Verbal, ¿qué más? Falta de atención. Estamos hablando de la idea de los adultos mayores. ¿Qué otro tipo de agresión podemos pensar? Falta de paciencia. ¿Qué más? ¿Cómo? Indiferencia. Son súper parecidas ustedes dos. A ver, bájate el barbijo. Re parecida. Sí. María Angélica, ¿y vos cómo se llama tu hermana? Carmen. Bien, son hermanas, pero no son mellizas. Bien, esto de el tema de los adultos mayores, la indiferencia, como decían recién. Sí.
Sí, y también hay agresión cuando el adulto mayor está transitando quizás, ¿no? Una suerte de ventas y la familia, algunos, no estoy generalizando, estoy recordando puntualmente 2 casos, están realmente muy interesados como ave de rapiña para que justamente la abuela firme esa venta. Es terrible. Uno se ríe realmente, pero es una forma de representación también que tiene la violencia y la categoría de víctima. Y el abuelo se siente así, se siente susceptible, se siente solo, se siente que lo usan. Y otras cuestiones que aparecen y que pueden surgir. La extrema medicalización también. Bien, interesante lo que vos planteás. La medicalización extrema. Más fuerte, a ver. También tenemos que tener en cuenta cómo esa persona de joven con las personas que en este momento la maltratan. No se justifica. Sí, yo creo que no hay justificativo. Depende de la mentalidad de la gente, es una forma de represalia, porque no están de acuerdo, por supuesto, pero siempre estuvieron esperando los parámetros, cómo fueron tratados esta gente que hoy maltrata a sus viejos. Sí, es decir, vean todas las variables, ¿no? Cuando nosotros vimos la palabra, el término maltrato, no solamente a los niños, y la idea de violencia intrafamiliar que puede ocurrir. Y actualmente les puedo garantizar, bueno, ustedes lo ven cotidianamente, después, durante y después de la pandemia, los niveles de agresividad cotidianos, no sé si han escuchado, creo que fue ayer, bueno, salió en todas las noticias, entraron por el balcón una anciana de 92 años, tremendo, un grado de violencia en Buenos Aires y Montevideo, por ahí, porque justamente mi hermana vive al lado y estaba la policía y les pidieron las cámaras para ver cómo realmente habían ingresado. Entonces estamos hablando de todos los extractos de la sociedad, a todas las edades, pero en este caso particular, como el niño y el adulto mayor, exacto, podríamos pensar que sí. Más fuerte que nos escucha. ¿Qué iba a hacer? A lo mejor ni siquiera estaba despierta cuando entraron en la casa. No era necesario matarla, ¿entendés? Pero hay tanta violencia que ya no. La verdad que es inexplicable lo que pasa. Tratemos de no hacer juicio porque después no se escucha la clase para que nos siguen por internet. Bien. O sea, todos de acuerdo con este grado realmente de violencia y de maltrato, y cómo se siente susceptible y vulnerable el ser humano. Bueno, hice una reflexión y que tenemos que hacer un poco todo, una atención hacia cada uno, porque esa sociedad que hoy nos está maltratando fue hecha por cada uno de nosotros, porque no se les dio, se les echó del pedazo de tierra donde estaban, toda la gente, o sea, por ejemplo, yo vivía en un barrio, hasta que fue viniendo gente del interior. La primera gente del interior que vino era gente sana, la segunda también, pero porque había todavía trabajo. Después, cuando no hay trabajo, ahora, ¿por qué se tuvieron que venir a Rosario, de Santiago del Estero, donde tenían sus tierritas, sus animalitos y sus cosas? Hoy los hijos, y eso los conozco, esos casos que vinieron albañiles, son los que hoy nos están robando. Somos todos un poco
Bien, a manera de reflexiones, ¿no? ¿Cuántas reflexiones? Las conductas de apego en los primeros años pueden precipitar el desarrollo de dependencia emocional en la juventud o en la adultez. Un aspecto, yo pregunto si puede generar dependencia emocional. Sí, totalmente. Exacto. Y todos otros tipos de estados. En general se admite que el estilo de apego, acá vamos a relacionar el estilo de apego seguro, según este autor y la gran mayoría, actúan como factor de protección, ¿sí?, respecto de trastornos psicopatológicos en la adultez. O sea que es una de las cuestiones interesantes como para poder pensar, ¿no? Fíjense que ya siguen 1999 todas las actualizaciones que hay actualmente, ¿no?, con respecto a estos temas. Es decir, y en este sentido, en términos como la protección, como esta seguridad es tan importante, que también afecta lo orgánico, y cómo estas emociones que pueden generar un factor de protección o de vulnerabilidad puede incidir en el desarrollo de ciertas alteraciones. Esto lo dejo como abierto. A partir de revisiones bibliográficas sobre la influencia de los estilos de apego en el desarrollo cognitivo, porque también por un lado hablamos de lo que es la psicología del desarrollo, las emociones, el desarrollo cognitivo que veníamos hablando, se desprende que una adecuada relación afectiva produce en el niño efectos como mejor desarrollo intelectual y óptimo funcionamiento metacognitivo. ¿Qué ideas tienen ustedes con respecto a lo que es la metacognición? A lo mejor no es necesario que sepan todo, simplemente yo siempre pregunto. Metacognición, ¿han escuchado este término? No. Bien. Aquí tenemos otro autor que justamente es John Froebel y que realizó estudios con respecto a lo que justamente es este proceso de metacognición, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, este señor en 1928 está con vida actualmente y es realmente, bueno, hay publicaciones y es considerado como uno de los pioneros en este concepto dentro de lo que es, ¿no?, el marco de Estados Unidos. Ana, ¿querés agregar algo? Tiene que ver con un adecuado proceso de aprendizajes. Sí. En este sentido, la metacognición, la capacidad que tiene una persona para conocer el estado mental propio, esto como decir, bueno, con otros autores, ¿no?, para conocer sus emociones y las de otras personas. Esto es un poco desde esta óptica, o sea, se habla de metacognición. Luego surge a lo largo de la infancia y puede fortalecerse con la madurez cognitiva. O sea, entonces decimos que, bueno, algunas personas no pueden lograr una buena metacognición, por ejemplo. Es decir, porque no se comprenden, no conocen su propio estado psíquico, anímico, y menos van a comprender a los otros.
Entonces, son términos como uno decir, bueno, empatía, que también lo vamos a mencionar en algún momento, y en este sentido también, ¿no? Lo que es la metacognición, dentro del campo también de lo que son las neurociencias. Por eso les preguntaba por ahí si lo han sentido, lo han leído a este término. ¿Cómo? Niños y adultos necesitan poder hacer la transición del negativo al proactivo, porque muchas veces nosotros decimos no puedo, y después a través de quizás estrategias o hay algo, y decir, bueno, ¿cómo puedo lograrlo? Hay algo en algún momento que hace un clic. A lo mejor alguien conoce a alguna persona, comienza en terapia, o hay algo y hay una sensación y una situación de cambio. Y esa persona que decía no puedo, no voy a poder, hace esa suerte de, se traslada, modifica ese pensamiento porque empieza a sentir que puede. A veces a lo mejor les ha pasado de decir no puedo, y la persona se aferra. Con la voluntad sí, y con otros condimentos, con otros aspectos. De decir, bueno, voluntad, ¿cómo? Reflexión, ¿con qué más? Seguridad. Sí, ojo que a veces hay personas inseguras que logran avances increíbles y son inseguras. Con el estímulo, exacto. ¿Sí? Para concretar este cambio debemos pensar por qué estamos atascados, esto que vos decías, el tema de la reflexión. Pensar por qué. ¿Qué nos frustra? ¿Qué aspectos necesitaríamos lograr para avanzar? Me siento, muchas veces nos puede pasar, es decir, bueno, hace tiempo que estoy anclado, no puedo avanzar en cualquier actividad de la vida cotidiana, es decir, bueno, no puedo empezar un curso, no puedo seguir con actividad física, no puedo lo que sea que cada uno de ustedes haga. ¿Y qué hacen? Postergan. Y no, hoy hace frío, mañana hace calor, y van postergando. La importancia de la comunicación, del diálogo. Exacto, la idea del diálogo, la comunicación. ¿Qué aspectos necesitaríamos lograr para poder avanzar? Decíamos recién, necesidad de reflexionar sobre el propio pensamiento y sobre la capacidad que cada uno de ustedes tiene. Porque todos tenemos capacidades, todos. Conocer por dónde andan los deseos de cada uno. Mirá qué interesante, la idea de los deseos de cada uno. Es decir, porque a lo mejor uno dice, bueno, ¿dónde está mi deseo? En esa búsqueda interior. Por eso vamos a sumergirnos también en lo que es esto de poder reflexionar, analizar, hacerse cargo de cuestiones y poder identificar si hay alguna problemática, qué es lo que me está haciendo ruido. Un montón de cuestiones que, bueno, cada uno... Es como que quedan... ¿Cómo? Hay capacidades que se aprenden. No entiendo la pregunta. Hay capacidades que se aprenden. Sí, totalmente. Sí, pero digo, esto lleva a la reflexión y a seguir pensando, ¿no? La idea de la relación entre lo que es la metacognición, porque a veces uno dice, pero ¿y esto qué tiene que ver con el apego seguro que veníamos hablando? Tiene relación, porque en la medida que se logren estos procesos, vamos a poder tener mayor flexibilidad, vamos a ser seres más abiertos, positivos, mayor inteligencia social, en la adultez mejor rendimiento laboral, buenas relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Cómo me desempeño en mi trabajo? ¿Qué compañeros tengo en el trabajo? Porque a veces no somos nosotros. Sí, nosotros tratamos de hacerlo mejor, pero es ese compañero o compañera que realmente deja mucho que desear.
Se ha establecido que la conducta de apego encuentra su periodo álgido, esto es un aproximado, ¿no?, entre los 9 meses y los 3, pero permanentemente se siguen desplegando estas representaciones. Esto es lo que sostiene estos autores, mucha bibliografía. Algunos dicen no, es un periodo muy crítico que se extiende hasta los 5 años, y hay otros que dicen no, permanece durante toda la pubertad. La familia, mencionamos a la familia como el primer referente social, yo creo que todos coincidirán en esto, por lo que su papel es esencial a la hora de configurar esquemas que regularán la interacción futura del niño con el entorno. Bueno, los que yo menciono son algunos de los autores, pero la idea de la familia como referente importante, primordial. Las buenas relaciones familiares, y es muy difícil encontrar buenas relaciones familiares, porque nadie tiene la familia modelo, yo creo que nadie. Siempre aparecen conflictos, siempre. Estamos hablando de que estos buenos vínculos pueden garantizar, digamos, un estado de armonía familiar. A veces, siempre creo que surgen situaciones conflictivas y depende del momento en que esté atravesando esa persona. A veces hay jubilaciones, a veces hay necesidades que los padres que son grandes tienen, los hijos, porque los hijos también son fuente de preocupación. Y cuando son grandes y después vienen los nietos, o no es así. Yo no soy abuela aún, pero me lo puedo imaginar. ¿Sí? Bien. Y a veces hablamos de la relación también entre hermanos, de hijos a hijos, de padres, de pareja, o sea, siempre todo esto que tiene que ver con el enfoque sistémico. Es decir, la familia es un sistema. Acá le mencionamos a Salvador Minuchin, que también lo hemos trabajado el año pasado, y que fue en realidad médico psiquiatra y pediatra argentino. Él justamente lo que destacó fue el tipo de terapia familiar estructural, familia como una estructura con ciertas características, y cómo los distintos problemas que pueden surgir en la familia. Él hablaba mucho de la idea del síntoma, cómo puede aparecer un síntoma dentro de una estructura familiar. ¿Cuál puede ser un síntoma de uno de los miembros? ¿Qué les parece? Piensen. Uno o dos. ¿Cómo? Puede ser, puede ser. Puede que en la familia haya una persona con obesidad. Algo nos puede estar indicando que esa persona con obesidad sea quien sea el emergente de una situación familiar disfuncional. Podemos pensar que sí. Puede ser. Ahí hablamos de estos emergentes. Bien, la familia es un sistema abierto que presenta cambios en las distintas etapas del desarrollo. Y justamente lo que se plantea, ¿no?, Minuchin y otros autores, es la idea de que en algunos grupos familiares puede prevalecer cierto equilibrio, cierto estado de armonía, potenciando el crecimiento de cada miembro. Por ejemplo, Eguiluz y colaboradores en el año 2004, incluso hay actualizaciones de estos autores con respecto a cómo
piensan la idea de las problemáticas familiares. Si no hay equilibrio y la armonía se va perdiendo, y si un miembro desequilibra, puede que esa estructura se mueva. Esto es un poco lo que sucede cuando nosotros hace algunas semanas comentamos que íbamos a abordar algunos aspectos sobre lo que es la psicoinmunoneuroendocrinología. Cuando hay un sistema, que puede ser el sistema endocrino, se altera, ¿sí? Se alteran y se modifican las interacciones con los otros sistemas. Acá puede ocurrir algo similar. Siempre que sucede algo en la familia se moviliza. Y puede ser algo positivo que aparezca. Exactamente.